Estaba celebrando mi cumpleaños 62 en casa, cuando mi nieta de apenas 10 años, discretamente, puso una nota en mi mano. «Abuela, no comas esto, confía en mí», decía. Me quedé helada. Decidí cambiar mi cupcake por el de mi nuera, y lo que pasó 5 minutos después me dejó en shock. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Guadalupe, y nunca imaginé que mi cumpleaños sería el día en que mi vida sería salvada, pero también el día en que descubriría hasta dónde puede llegar la traición familiar. Javier, mi hijo, había planeado una pequeña fiesta en su casa. Era una celebración íntima, solo nosotros 4, yo, él y Alondra, mi nuera, además de Sofía, mi nieta de 10 años. Su casa era acogedora, decorada con buen gusto en tonos beige y azul, colores que Alondra siempre decía que combinaban con la energía de la familia. Las paredes estaban decoradas con fotografías de nuestra familia, aunque noté que las imágenes donde yo aparecía sola con Javier habían disminuido gradualmente en los últimos meses. Pequeños detalles que, mirando hacia atrás, debieron haberme alertado. El ambiente era agradable esa tarde de primavera. La mesa del comedor había sido arreglada con esmero, con un mantel de encaje que yo misma les había regalado la Navidad pasada. En el centro, un pequeño arreglo de margaritas, mis flores favoritas, y 4 lugares impecablemente puestos. La luz del sol entraba por las amplias ventanas, creando un ambiente dorado y acogedor que contrastaba con lo que estaba a punto de suceder. Alondra había preparado mis platos favoritos: pollo asado con hierbas, papas gratinadas y una ensalada de hojas frescas. Para el postre, había hecho cupcakes de chocolate con cobertura de queso crema, una receta que yo le había enseñado en los primeros años de su matrimonio con Javier. En ese momento, lo interpreté como un gesto de cariño, una forma de honrarme. Qué ingenua fui. «Mamá, estás maravillosa hoy», dijo Javier, abrazándome al llegar. Sus ojos brillaban con ese afecto genuino que siempre me calentó el corazón. Alondra me recibió con su habitual sonrisa contenida, un beso rápido en cada mejilla y un abrazo que siempre me pareció más protocolario que afectuoso. Sofía, sin embargo, estaba diferente. Normalmente habladora y alegre, la niña parecía tensa, casi asustada. Sus grandes ojos marrones evitaban el contacto con los míos, y cuando Alondra le pidió que me diera un abrazo, lo hizo con una rigidez que me intrigó. Atribuí su comportamiento a alguna discusión familiar o problema en la escuela. Los niños a menudo cargan pequeños mundos de preocupación que los adultos no podemos imaginar. La cena transcurrió con aparente normalidad. Conversamos sobre temas cotidianos: el trabajo de Javier en la compañía de seguros, las clases de yoga para adultos mayores a las que yo había comenzado a asistir, el progreso de Sofía en la escuela. Alondra hablaba poco, pero eso no era inusual. Siempre la consideré una mujer más reservada, aunque ahora me doy cuenta de que confundí frialdad calculadora con timidez. Noté, sin embargo, pequeños detalles inquietantes. La forma en que Alondra revisaba su celular repetidamente por debajo de la mesa. La manera en que sus ojos se fijaban en mí cuando creía que yo no la estaba mirando. El tamborileo nervioso de sus dedos en la mesa. Y, más perturbador, los intercambios de miradas entre ella y Javier, miradas que parecían llevar mensajes que yo no podía descifrar. «Es hora de cantar ¡Feliz cumpleaños!», anunció Javier después de la comida, trayendo los cupcakes en una bandeja decorativa. En lugar de un pastel tradicional, Alondra había preparado varios cupcakes y uno de ellos tenía una pequeña corona encima. Pensé que el gesto era conmovedor, ignorando la voz interior que se preguntaba por qué no había velas para soplar. Fue cuando comenzamos a cantar «Feliz cumpleaños» que Sofía, sentada a mi lado, aprovechó el momento de distracción de sus padres para deslizar un pequeño pedazo de papel en mi mano.
El movimiento fue tan discreto y rápido que ni Javier ni Alondra se dieron cuenta. La niña me lanzó una mirada intensa, casi implorativa, antes de volver a cantar con una voz forzadamente animada. Con el corazón acelerado sin saber por qué, mantuve el papel cerrado en mi mano. Esperé hasta que Javier saliera a buscar la cámara de fotos y Alondra fuera a la cocina a buscar platos para servir los cupcakes. Con manos temblorosas, desdoblé el papel por debajo de la mesa, manteniéndolo escondido de todos. El mensaje, escrito con la letra infantil pero urgente de Sofía, decía: «Abuela, no comas el cupcake, tu vida corre peligro, confía en mí». Su letra parecía desesperada, como si lo hubiera escrito a toda prisa. El mundo pareció detenerse. El sonido de todo a mi alrededor se convirtió en un zumbido distante. Miré el cupcake frente a mí, tan inocente, tan tentador. Mis ojos se encontraron con los de Sofía, que me observaba con intensidad, su pequeña cabeza inclinándose en un movimiento casi imperceptible de negación. Mi primera reacción fue de incredulidad. Seguramente mi nieta estaba imaginando cosas, pero algo en los ojos de Sofía, una urgencia y miedo genuinos, me hizo dudar. Rápidamente guardé la nota en el bolsillo de mi pantalón cuando Alondra regresó con los platos. Su sonrisa parecía normal, pero ahora la veía diferente. Había algo depredador en ella, algo calculador que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. «Abuela, elige tu cupcake», dijo Sofía con una voz extrañamente enfática. Sus ojos estaban fijos en los míos, tratando de comunicar algo más. Alondra intervino rápidamente. «No, querida, ya le separé uno especial a la abuela. Este de aquí, con esa pequeña corona, hecho con más cariño». Ella empujó el cupcake hacia mí. Sus ojos se movían nerviosamente entre mi cupcake y mi rostro, como si estuviera esperando que lo comiera. Pero esperé el momento adecuado y tomé una decisión que cambiaría todo. Aprovechando un momento en que todos estaban distraídos con una historia divertida que mi hijo contaba, discretamente quité la pequeña corona de mi cupcake y lo cambié por el de Alondra. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible. Cuando hablé de comer los cupcakes, mi hijo dijo: «Hagamos un brindis antes», propuso, levantando su copa de vino. «Por mamá, la mujer más fuerte y amorosa que conozco. Feliz cumpleaños». Brindamos, bebimos, y entonces Alondra sugirió que todos mordiéramos nuestros cupcakes juntos para tomar una foto. Fingí llevar el mío a la boca, pero no lo mordí, observando atentamente mientras Alondra le daba un generoso mordisco a lo que debía ser mi cupcake. Pasaron exactamente 10 minutos de conversación normal. Estábamos recordando historias antiguas cuando noté el primer cambio en Alondra. Su frente comenzó a brillar con un ligero sudor, a pesar del ambiente fresco. Sus manos, siempre tan controladas, temblaban levemente al sostener el vaso de agua. «¿Estás bien, querida?», preguntó Javier, notando su palidez repentina. «Creo que sí», respondió ella con voz débil. «Tal vez algo que comí no me cayó bien». Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Una mirada de confusión que rápidamente se transformó en comprensión horrorizada. Ella lo sabía. Sabía que yo había cambiado los cupcakes y ahora estaba sintiendo los efectos de lo que fuera que había puesto en el mío. Sofía observaba la escena con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y alivio en su pequeño rostro. Mi corazón se encogió por ella. Qué carga para una niña tan joven descubrir que su propia madre era capaz de tal maldad. «No me siento bien», murmuró Alondra, levantándose bruscamente. Sus piernas se dieron casi de inmediato, y Javier apenas tuvo tiempo de sostenerla antes de que cayera. «Alondra», gritó él, el pánico evidente en su voz. «¿Qué está pasando? Estás pálida». Ella no pudo responder. Sus ojos se voltearon y comenzó a temblar descontroladamente, un sudor frío cubriendo su rostro ahora grisáceo. «Llama a una ambulancia», ordené, manteniendo la calma a pesar del caos interior que sentía. «Ahora, Javier». Mientras mi hijo corría al teléfono, me arrodillé al lado de Alondra. No por compasión,
aunque parte de mí estaba horrorizada con lo que estaba presenciando, sino para asegurarme de que sobreviviera para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sofía se acercó a mí, temblando. «Abuela», susurró. No sabía qué hacer. Escuché a mamá hablando por teléfono anoche, diciendo que había conseguido un medicamento fuerte para el corazón y que lo iba a poner en tu cupcake. Dijo que nadie sospecharía porque ya estabas olvidando las cosas. Abracé a mi nieta con fuerza, protegiéndola del horror que se desarrollaba frente a nosotros. Hiciste lo correcto, mi amor. Salvaste mi vida. El viaje en ambulancia al hospital fue una pesadilla. Alondra había perdido el conocimiento por completo. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, hablando de digoxina y posible envenenamiento. Javier estaba en shock, dividido entre el miedo por su esposa y la confusión sobre lo que realmente había sucedido. «Mamá, ¿qué está pasando?», me preguntó en el asiento trasero de la ambulancia, su voz quebrada. «¿Cómo sucedió esto?». Sostuve la nota de Sofía en mi bolsillo, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Pero antes de que pudiera responder, llegamos al hospital, y la urgencia de salvar a Alondra pospuso la conversación que cambiaría a nuestra familia para siempre. Mientras los médicos luchaban por estabilizarla, me senté en la sala de espera fría e impersonal, con Sofía dormida en mi regazo y el peso de la verdad presionando mi corazón. ¿Qué le diría a Javier? ¿Cómo le explicaría que su esposa, la mujer que amaba, había intentado matarme? Y, lo más importante, ¿cómo protegería a mi nieta de las consecuencias de haber expuesto a su propia madre? Las luces fluorescentes del hospital parecían intensificar la irrealidad de la situación. Hace unas horas estábamos celebrando mi cumpleaños. Ahora estaba a punto de desentrañar una trama de traición familiar que ninguno de nosotros jamás podría haber imaginado. El médico que nos atendió parecía demasiado joven para cargar con el peso de las noticias que traía. Sus ojos oscuros mostraban una seriedad que hizo que mi corazón se acelerara de aprensión. «Señora Morales», se dirigió a mí. «Soy el doctor Ramírez. Necesitamos hablar sobre la condición de la señora Cepeda». Javier, que estaba sentado a mi lado sosteniendo la mano de Sofía, se levantó de inmediato. «¿Cómo está mi esposa, doctor? ¿Va a estar bien?». El médico dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Está estable por ahora, pero encontramos algo muy preocupante en los análisis de sangre». Miró a Sofía, que estaba despierta pero callada, sus ojos grandes, observando todo. «¿Tal vez deberíamos hablar en privado?». «Sofía puede quedarse con la enfermera en el área infantil», sugerí, dándome cuenta de que la niña no debía escuchar los detalles técnicos de lo que su madre había hecho. Después de que se llevaron a Sofía, el médico nos condujo a una pequeña sala de consulta. El olor a desinfectante era opresivo, casi sofocante, mientras nos sentábamos en las sillas frías de plástico. Los análisis de sangre de la señora Cepeda mostraron niveles alarmantes de digoxina, explicó el doctor Ramírez. Es un medicamento que se usa para tratar afecciones cardíacas, pero en la cantidad que encontramos en su sistema es potencialmente letal. Javier palideció, su expresión una mezcla de confusión y horror. ¿Digoxina? Alondra no tiene problemas cardíacos. ¿Cómo es que esto? ¿Por qué? Esa es exactamente la pregunta, señor Cepeda. Su esposa no debería tener digoxina en su sistema, y la cantidad que encontramos. El médico hizo una pausa significativa. Bueno, no llegó allí por accidente. Fue en ese momento que me di cuenta de que no podía posponer más la verdad. Con manos temblorosas, saqué la nota de Sofía de mi bolsillo y se la entregué a Javier. «Hijo». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Sofía me dio esto antes de cortar los cupcakes». Javier leyó la nota. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Me miró, luego al médico, una expresión de incredulidad total en su rostro. «No puede ser», murmuró. «Alondra nunca... Ella no haría...». «Cambié los cupcakes, Javier», confesé,
sintiendo que un peso enorme salía de mis hombros con la verdad. Lo que Alondra está sintiendo ahora era lo que yo estaría sintiendo si hubiera comido lo que ella preparó para mí. El médico observaba nuestra interacción con una expresión grave. Señor Cepeda, señora Morales, tendré que reportar esto a la policía. El envenenamiento es un asunto serio, especialmente considerando los niveles de toxicidad que encontramos. Javier parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos. Debe haber algún error, insistió, aunque su voz había perdido la convicción. Tal vez fue un accidente. Tal vez confundió los ingredientes. Hijo, le dije suavemente, sabes que no fue un accidente. Sofía escuchó a Alondra hablando de esto por teléfono. Y piensa bien. ¿No notaste cambios en mi comportamiento en los últimos meses? ¿Confusión, olvidos, mareos? Su rostro mostró el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Dios mío, susurró. Alondra, me había estado diciendo que estabas mostrando signos de demencia temprana, que necesitábamos considerar opciones de cuidado asistido para ti. Se cubrió el rostro con las manos, y yo le creí. El doctor Ramírez intervino con suavidad. Señor Cepeda, nos gustaría hacerle análisis de sangre a su madre también. Si su esposa ha estado administrándole digoxina a la señora Morales por algún tiempo, necesitamos evaluar los daños potenciales en su corazón. Acepté de inmediato. Mientras el médico salía para preparar los análisis, me quedé a solas con mi hijo, un abismo de traición y horror entre nosotros. Mamá, Javier finalmente habló con la voz ahogada. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué Alondra le haría algo así a ti? Dinero, probablemente, respondí, sintiendo una extraña calma ahora que la verdad estaba saliendo a la luz. ¿Recuerdas la herencia que recibí de la tía Gabriela hace 6 meses? Fue cuando los olvidos comenzaron, cuando Alondra comenzó a visitarme más, siempre trayendo té o comida preparada especialmente para mí. Javier pareció físicamente golpeado por mis palabras. Ella estaba planeando matarte y usar mi nombre, nuestra relación, para conseguir tu dinero. Y Sofía lo descubrió, agregué. Imagina el peso que esa niña ha cargado, descubriendo lo que su propia madre estaba haciendo. En ese momento, la puerta se abrió y una mujer de mediana edad entró, seguida por un oficial uniformado. Señora Morales, señor Cepeda, soy la detective Méndez. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió hoy. Las horas siguientes fueron un borrón de declaraciones, análisis de sangre e interrogatorios. La detective Méndez era meticulosa y compasiva, especialmente al hablar con Sofía. La niña, valiente más allá de sus años, contó cómo se había despertado la noche anterior con sed y había escuchado a su madre por teléfono en la cocina. Estaba hablando de la abuela, explicó Sofía, su vocecita temblando ligeramente. Dijo que había conseguido un medicamento fuerte que haría que pareciera natural. Que la abuela ya estaba mostrando signos de confusión y nadie sospecharía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que estaba mal. Mamá siempre me enseñó que envenenar está mal. En las historias, solo los villanos envenenan a las personas. La simplicidad moral de una niña de 10 años contrastaba dolorosamente con la complejidad de la traición adulta. Mientras Sofía hablaba, sostuve su mano, maravillada con su valentía y claridad de pensamiento. Los resultados de mis análisis de sangre confirmaron nuestras sospechas. Había rastros de digoxina en mi sistema, no lo suficiente para ser fatal, pero indicando claramente que había estado siendo envenenada gradualmente durante semanas, tal vez meses. El envenenamiento crónico con digoxina puede causar confusión, problemas de memoria, fatiga, explicó el doctor Ramírez. Síntomas fácilmente atribuibles a la edad o demencia temprana, especialmente por familiares sin entrenamiento médico. La detective Méndez tomó notas detalladas. Señor Cepeda, ¿su esposa alguna vez sugirió cambios en el testamento o en las finanzas de su madre?
Javier parecía destrozado al responder. Sí. Hace 2 semanas logró que mi madre firmara un poder que me daba control sobre sus finanzas en caso de que su condición empeorara. Yo pensé que estábamos ayudando. ¿Y dónde están esos documentos ahora? En nuestra caja fuerte en casa, junto con los otros documentos importantes. La detective le pidió a Javier que recuperara esos papeles lo antes posible. Necesitaremos investigar cuándo fueron redactados y quién los preparó. Los documentos obtenidos bajo falsas premisas o coerción son legalmente inválidos. Mientras esta conversación sucedía, yo observaba a Sofía, que se había acurrucado en una silla en la esquina de la sala. Sus pequeños hombros cargaban un peso inmenso. Había denunciado a su propia madre, algo que ninguna niña debería tener que hacer. Me acerqué a ella y me arrodillé, ignorando el dolor en mis rodillas. Sofía, mi amor, quiero que sepas que hiciste lo correcto. Fuiste muy, muy valiente. Sus ojos, tan parecidos a los de Javier, se encontraron con los míos. ¿Mamá irá a prisión? ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo explicarle a una niña que sí, su madre probablemente iría a prisión por intentar matar a su abuela? ¿Que nuestra familia nunca más sería la misma? No sé qué va a pasar con tu madre, respondí honestamente. Pero sé que tú, tu papá y yo estaremos juntos. Nos cuidaremos unos a otros, pase lo que pase. Ella asintió, una comprensión más allá de su edad en sus ojos. Mamá hizo algo muy malo, ¿verdad? Sí, querida, respondí, sosteniendo sus pequeñas manos en las mías. Pero eso no significa que hiciste algo malo al contarnos. Salvaste mi vida, Sofía. Esa noche, ninguno de nosotros regresó a casa. Javier y Sofía se quedaron conmigo en un hotel cerca del hospital. Ninguno de nosotros queriendo enfrentar la casa que ahora parecía contaminada por la traición de Alondra. Sofía durmió entre nosotros en una cama grande, su respiración finalmente tranquila después de horas de llanto. En la oscuridad de la habitación, Javier me susurró: «Mamá, ¿cómo vamos a seguir adelante después de esto? ¿Cómo le explicamos a Sofía que su madre intentó? No pudo completar la frase. Día a día, respondí, sintiendo el peso y la sabiduría de mis 62 años. Así es como seguimos, un día a la vez, con verdad y amor. Mientras Sofía dormía entre nosotros, un símbolo de la inocencia en medio de la traición, me prometí a mí misma que, de alguna manera, encontraríamos un camino a través de esta pesadilla. No solo por mí, no solo por Javier, sino principalmente por esta niña valiente que había sacrificado tanto por hacer lo que era correcto. A la mañana siguiente, nos informaron que Alondra había recuperado el conocimiento. Su estado era estable, aunque los médicos continuaban monitoreando su corazón de cerca. La detective Méndez sugirió que la confrontara, con la policía presente para registrar cualquier confesión o declaración incriminatoria. No estoy segura de poder enfrentarla, confesé, sintiendo un temblor en las manos al pensar en mirar a los ojos de la mujer que había planeado metódicamente mi muerte. Lo entiendo completamente, respondió la detective con amabilidad. Pero su testimonio directo sería muy valioso para el caso, y francamente, señora Morales, muchas víctimas encuentran un cierto cierre al confrontar a sus agresores. Javier se ofreció a ir conmigo, pero decidimos que Sofía debería quedarse con una asistente social durante esa visita. La niña ya había enfrentado suficiente trauma y verla ciertamente desestabilizaría a Alondra, potencialmente comprometiendo el interrogatorio. Caminando por los pasillos del hospital hacia la habitación de Alondra, sentí como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. El olor a desinfectante parecía más fuerte, las luces fluorescentes más duras. Javier sostenía mi brazo, pero no sabía si era para darme apoyo o para buscar fuerza. 2 policías uniformados custodiaban la puerta de la habitación. Adentro, Alondra estaba pálida contra las sábanas blancas, tubos intravenosos conectados a su brazo. Cuando nos vio, su rostro mostró una mezcla desconcertante de emociones: sorpresa, miedo
Y luego, rápidamente, una máscara de preocupación y vulnerabilidad. Guadalupe, dijo con voz débil, extendiendo una mano hacia mí. Gracias a Dios que estás bien. Estaba tan asustada. La facilidad con la que asumió el papel de víctima preocupada me dejó momentáneamente sin palabras. Era como si estuviéramos en realidades completamente diferentes. No, Alondra, respondí finalmente, manteniendo distancia de la cama. No vamos a hacer esto. Sabemos lo que hiciste. Sofía escuchó tu conversación telefónica. Sabemos lo de la digoxina. Al mencionar a Sofía, vi el primer destello de genuino shock en su rostro. No había considerado que su hijastra pudiera ser la fuente de la denuncia. Por un momento, su máscara se deslizó, revelando algo frío y calculador en sus ojos. No sé de qué estás hablando, insistió, pero su voz había perdido la fragilidad fingida. Estoy confundida. Los médicos dijeron que fui envenenada. ¿Cómo puedes acusarme de algo así cuando yo soy la víctima? Javier, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Encontramos los frascos, Alondra, en el fondo de tu cajón de lencería, digoxina, a nombre de un paciente que no existe. Eso era un farol. No habíamos buscado en su casa todavía, pero su reacción lo confirmó todo. Su rostro palideció aún más y por un instante vi pánico en sus ojos. No entienden, dijo, cambiando de táctica. Estábamos tratando de ayudar a Guadalupe. Está confundida, está perdiendo la memoria. Tú mismo lo viste, Javier. Sus episodios se están volviendo más frecuentes. No había episodios, respondió Javier, su voz temblando de rabia contenida. Eras tú, envenenándola lentamente, haciéndonos creer que estaba desarrollando demencia. ¿Por qué, Alondra? ¿Por su dinero? ¿Por la casa? Alondra mantuvo el silencio por un largo momento, evaluando sus opciones. La detective Méndez, que observaba desde la esquina, se acercó. Señora Cepeda, tenemos suficiente evidencia para arrestarla por intento de homicidio. Los análisis de sangre de la señora Morales muestran envenenamiento crónico por digoxina. Su propia sangre muestra una dosis casi fatal de la misma sustancia, y tenemos el testimonio de su hijastra. Su cooperación ahora podría ser considerada en la sentencia. Algo cambió en los ojos de Alondra entonces, una rendición tal vez, o un frío recálculo de sus posibilidades. Se recostó en las almohadas, repentinamente pareciendo más compuesta, casi profesional. Guadalupe está vieja, dijo simplemente, como si constatara un hecho meteorológico. ¿Tiene, qué, 62 años? ¿Cuánto más de vida útil y digna le quedaría? ¿5 años? ¿10? ¿Y luego qué? Pañales, confusión, una carga para todos nosotros. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. La crueldad casual, la forma en que había reducido mi existencia a una inconveniencia con fecha de vencimiento. Le estaba ofreciendo una salida misericordiosa, continuó Alondra. Una muerte tranquila, sin dolor, sin la indignidad del deterioro. Y sí, luego Javier tendría la herencia, que es su derecho como hijo único. Él podría finalmente dejar ese trabajo mediocre. Podríamos darle a Sofía la educación que se merece. Intentaste matarme, dije, encontrando mi voz finalmente. Te acercaste a mí, fingiste que te importaba, mientras me envenenabas poco a poco. ¿Cómo pudiste, Alondra? Confié en ti. Por primera vez, algo parecido a emoción genuina cruzó su rostro. No remordimiento, sino una especie de irritación impaciente. Por favor, Guadalupe, no seas tan dramática. ¿Crees que eres especial? Solo eres una anciana con dinero. Hay miles como tú, aferrándose a recursos que podrían beneficiar a la generación más joven. Javier avanzó, su rostro contorsionado de furia. Cállate. ¿Cómo puedes hablar así de mi madre? ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros? ¿A Sofía? ¿Pensaste en cómo esto afectaría a tu propia hija? Sofía es joven, respondió Alondra fríamente. Lo superará. Los niños son resilientes. La detective Méndez le hizo un gesto al oficial que estaba grabando la conversación.
Creo que tenemos suficiente. Señora Cepeda está formalmente arrestada por el intento de homicidio de Guadalupe Morales. Tiene el derecho de permanecer en silencio. Mientras la detective recitaba los derechos de Miranda, observé el rostro de Alondra. No había arrepentimiento allí, solo una especie de cálculo frío, como si aún estuviera evaluando ángulos, buscando una salida. Sus ojos se encontraron con los míos por última vez, y vi algo que me heló hasta la médula. No odio o rabia, sino una indiferencia total hacia mi valor como ser humano. Salimos de la habitación en silencio, Javier y yo sosteniéndonos el uno al otro. En el pasillo, lejos de los oídos de Alondra, él se desmoronó, apoyándose en la pared y deslizándose hasta el suelo. «¿Cómo no lo vi?», sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Cómo pude ser tan ciego? Ella estaba envenenando a mi madre justo debajo de mi nariz, y yo no solo no me di cuenta, sino que la ayudé, creyendo las mentiras sobre la demencia. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis viejas rodillas, y sostuve su rostro entre mis manos. Hijo, no tenías forma de saberlo. Alondra es manipuladora, es lo que hace, nos engañó a todos. Pero soy tu hijo, insistió, con la voz ahogada. Debería protegerte. En cambio, estaba planeando ponerte en un asilo porque creía que te estabas volviendo senil. La detective Méndez se acercó, ofreciéndole pañuelos a Javier y dándonos un momento para recuperarnos. «Señor Cepeda», dijo amablemente, «las personas como su esposa son expertas en manipulación. Construyen mentiras tan convincentes que incluso los profesionales entrenados pueden ser engañados. No se culpe». Regresamos al hotel, donde Sofía nos esperaba con la asistente social. La niña corrió a los brazos de su padre tan pronto como nos vio, y mi corazón se encogió al ver el vínculo entre ellos, algo genuino y puro en medio de tanta falsedad. Los días siguientes fueron un borrón de declaraciones policiales, consultas con abogados y largas conversaciones con psicólogos, especialmente para Sofía. Alondra fue transferida del hospital a la prisión tan pronto como su estado de salud lo permitió, acusada formalmente de intento de homicidio premeditado. La investigación reveló horrores que ni imaginábamos. En su computadora, la policía encontró extensas búsquedas sobre envenenamiento por digoxina, síntomas de demencia y cómo falsificar documentos legales. También había correos electrónicos intercambiados con una inmobiliaria sobre la venta de mi casa, algo que sería posible tan pronto como el poder que me había hecho firmar entrara en vigor. Más perturbadoras aún fueron las conversaciones con un hombre llamado Rafael, aparentemente un exnovio con quien había mantenido contacto. En los mensajes, ella discutía abiertamente sus planes. «La vieja no durará más de 2 meses. Ya conseguí el poder. Cuando la internen por demencia, venderemos la casa y seremos libres». En otros mensajes, detallaba cómo estaba aumentando gradualmente las dosis de digoxina, quejándose de que yo era más resistente de lo que esperaba. Cuando la detective me mostró estas evidencias, sentí una náusea profunda, no solo por el horror de lo que se había planeado, sino por la frialdad calculadora con la que Alondra había orquestado todo. ¿Cómo podía alguien reducir a otro ser humano, alguien con quien compartió comidas, celebró cumpleaños, construyó recuerdos, a nada más que un obstáculo a ser eliminado? «Es más común de lo que imagina», dijo la detective cuando expresé mi conmoción. «Tenemos casos de envenenamiento por familiares casi todos los meses. Generalmente es por dinero, a veces por venganza. Lo que hace que el caso de Alondra sea inusual es el nivel de planificación y su paciencia». Una noche, aproximadamente una semana después del incidente, Sofía vino a mi habitación en el apartamento temporal que habíamos alquilado. Javier finalmente se había quedado dormido después de días de insomnio, y la niña debería estar durmiendo también. «Abuela», susurró, sus ojos grandes en la penumbra, «¿puedo contarte algo?». Hice espacio para ella en la cama y se acurrucó contra mí como lo hacía cuando era más pequeña. «Claro, mi amor, puedes contarme cualquier cosa».
Creo que sabía que mamá estaba haciendo algo malo desde hace más tiempo, confesó, su voz casi inaudible. Ella cambió después de que usted recibió ese dinero de la tía abuela. Comenzó a hablar de cómo usted se estaba poniendo vieja, cómo necesitábamos prepararnos para cuando usted ya no pudiera cuidarse sola. Mi corazón se encogió al pensar en la carga que esta niña había llevado. ¿Por qué no dijiste nada antes, querida? Sofía se quedó en silencio por un momento. Porque era mi mamá, respondió finalmente. Siempre debes confiar en tu mamá, ¿verdad? Pero luego... Su voz se quebró. Luego la escuchaste en el teléfono, completé suavemente. Ella asintió contra mi hombro. Se estaba riendo, abuela, riendo mientras hablaba de cómo iba a poner el medicamento en su cupcake especial, diciendo que sería poético que usted muriera en su propio cumpleaños. Un pequeño sollozo se escapó. ¿Cómo puede una mamá hacer algo así? No había una respuesta adecuada para esa pregunta. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años que algunas personas nacen sin la capacidad de sentir empatía, sin esa conexión fundamental que nos hace humanos? ¿Cómo darle sentido a lo que ni yo misma podía comprender? Algunas personas están enfermas por dentro, Sofía, dije finalmente. No de una manera que podamos ver, como cuando tienes fiebre o dolor de garganta. Es una enfermedad en el alma que hace que no puedan amar o preocuparse por los demás de la manera que deberían. ¿Mamá tampoco me amaba a mí? La vulnerabilidad en esa pregunta rompió mi corazón. Amor, no sé si Alondra es capaz de amar a alguien de la manera en que tú y yo entendemos el amor. Pero sé que tu padre te ama más que a nada en el mundo, y yo también te amo, mi valiente niña. Ella se quedó en silencio por un largo momento, procesando esto con la sabiduría más allá de sus años, que los niños que enfrentan traumas a menudo desarrollan. ¿Puedo dormir aquí con usted hoy, abuela? Claro que puedes, mi amor. Mientras Sofía se dormía en mis brazos, contemplé el futuro incierto que teníamos por delante. El juicio de Alondra, el divorcio inevitable, las cicatrices emocionales que todos llevaríamos, especialmente esta pequeña guerrera que se había visto obligada a elegir entre la lealtad a su madre y hacer lo que era correcto. Pero debajo del dolor y la traición había un hilo de esperanza. Nosotros tres, Javier, Sofía y yo, habíamos sido unidos por esta terrible experiencia de una manera que tal vez no hubiera sido posible de otra forma. Las mentiras habían sido expuestas, la manipulación eliminada. Lo que quedaba era real, un amor genuino, basado no en falsas pretensiones o agendas ocultas, sino en una verdad compartida, por más dolorosa que fuera. Superaremos esto, susurré a la Sofía dormida, una promesa para ella y para mí misma. Juntos encontraremos un camino a través de esta oscuridad. El juicio de Alondra comenzó 6 meses después de mi fatídico cumpleaños. Medio año de preparación emocional y legal, de sesiones de terapia y noches de insomnio. Medio año de reconstruir nuestra pequeña familia a partir de los escombros de la traición. El tribunal era un imponente edificio de piedra gris, frío y formal como el sistema de justicia que representaba. Me senté en la primera fila, con Javier a mi lado y Sofía entre nosotros, todos vestidos con ropa formal y expresiones solemnes. La fiscal, una mujer de mediana edad llamada Carmen Vázquez, nos había preparado meticulosamente para este momento, pero nada podía realmente prepararnos para ver a Alondra entrar escoltada, vestida con un simple traje gris, el cabello recogido en un moño estricto. Parecía más pequeña de alguna manera, despojada del poder que una vez ejerció sobre nuestras vidas. Sus ojos recorrieron el tribunal, deteniéndose brevemente en nosotros. Cuando su mirada se encontró con la de Sofía, vi algo que nunca antes había notado. Una chispa de algo casi humano, rápidamente suprimida. La jueza, la honorable María Elena Gutiérrez, era una mujer de presencia imponente y mirada penetrante. «Estamos aquí para el caso del Estado contra Alondra Cepeda»,
acusada de intento de homicidio premeditado, abuso de ancianos, envenenamiento, falsificación de documentos y fraude. Su voz resonó en la sala silenciosa. Mi testimonio fue el primero. Caminé hasta el estrado de testigos con pasos que esperaba que parecieran más firmes de lo que me sentía. Mientras juraba decir la verdad, noté cómo mis manos estaban arrugadas bajo las luces brillantes del tribunal, manos que habían cocinado para Alondra, que habían sostenido a la recién nacida Sofía, que ahora temblaban ligeramente al ser levantadas para el juramento. La fiscal me guió a través de la narrativa de los eventos con una delicadeza profesional. Conté sobre los olvidos que comenzaron después de recibir la herencia de la tía Gabriela. Sobre cómo Alondra comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre trayendo comida o té. Sobre cómo gradualmente comencé a sentirme confundida, a dudar de mi propia mente. Señora Morales, preguntó la fiscal, ¿cuáles eran sus síntomas durante ese periodo? Mareo, confusión, fatiga extrema, respondí, sintiendo el peso de los recuerdos. Había días en que no podía recordar lo que había hecho por la mañana, momentos en que me perdía en medio de una frase. Empecé a pensar que estaba desarrollando demencia, como mi esposo. ¿Y estos síntomas ocurrían con algún patrón específico? Siempre empeoraban después de las visitas de Alondra. En ese momento, lo atribuía a la agitación de tener compañía. Ahora sé que era porque ella estaba poniendo digoxina en mi comida o bebida. La defensa, naturalmente, intentó desacreditar mi testimonio. El abogado de Alondra, un hombre delgado con ojos calculadores, insinuó que yo realmente podría estar sufriendo de demencia temprana y que las acusaciones eran el resultado de confusión mental. Sugirió que tal vez yo había puesto la digoxina en el cupcake de Alondra en un momento de paranoia. «Señora Morales», preguntó con falsa solicitud, ¿no es cierto que su propia madre fue diagnosticada con Alzheimer a los 63 años? ¿Solo un año más que su edad actual? Mantuve la compostura, aunque sentí que mi rostro se calentaba de indignación. Mi madre tuvo Alzheimer, sí, pero a diferencia de su condición, mis síntomas comenzaron y se detuvieron de acuerdo con la presencia de su cliente en mi vida, y, curiosamente, desaparecieron por completo después de mi envenenado cumpleaños. Los resultados de los análisis médicos hablaron por sí solos. Los informes toxicológicos mostraron claramente la presencia de digoxina en mi sistema, no en niveles letales, pero consistentes con envenenamiento crónico. El testimonio del doctor Ramírez confirmó que mis síntomas eran totalmente compatibles con intoxicación por digoxina, no con demencia. Pero fue el testimonio de Sofía lo que silenció la sala del tribunal. Pequeña y solemne en su vestido azul marino, habló con una claridad que hizo que varios jurados se secaran los ojos. «Escuché a mi mamá en el teléfono», dijo, su voz sorprendentemente firme. Se estaba riendo de poner medicamento en el cupcake especial de la abuela. Dijo que sería el último cumpleaños de ella. «¿Y qué hiciste después de escuchar eso, Sofía?», preguntó suavemente la fiscal. Me dio miedo. No sabía qué hacer. Luego recordé lo que la maestra siempre dice sobre ver algo malo. Si ves algo, di algo. Así que le escribí una nota a la abuela. Fue una decisión muy valiente, comentó la fiscal. ¿Tenías miedo de lo que podría pasar? Sofía miró directamente a Alondra por primera vez. Tenía miedo de que la abuela muriera, y tenía miedo de que mi mamá se enojara conmigo. Pero la abuela siempre me enseñó que tenemos que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. En las semanas que siguieron, el juicio reveló la extensión completa de los planes de Alondra. Expertos forenses recuperaron correos electrónicos borrados, historiales de búsqueda y mensajes de texto que pintaban un cuadro de una manipulación meticulosamente planeada. Las evidencias médicas eran incuestionables. Los documentos legales que me había hecho firmar fueron claramente obtenidos bajo coerción y falsas premisas. Más devastador aún fue el descubrimiento, a través de la investigación más profunda de la detective Méndez, de que Alondra había hecho esto antes. Una anciana en Tijuana,
prima lejana de su primer marido, había muerto en circunstancias similares 3 años antes. Elena Gómez, de 76 años, había dejado una modesta herencia a Alondra después de una repentina enfermedad degenerativa. Los familiares habían sospechado, pero sin pruebas concretas, nada se pudo hacer en ese momento. El patrón es idéntico, explicó la detective en el tribunal. Acercamiento gradual, ganancia de confianza, sugerencias de deterioro mental, aislamiento de la víctima de otros familiares, documentos legales modificados y, finalmente, una muerte que parecía natural. Cuando llegó el turno de Alondra de testificar, su estrategia había cambiado. Ya no era la manipuladora segura que yo había confrontado en el hospital. Ahora se presentaba como una mujer rota, víctima de abuso en la infancia, sufriendo de trastorno límite de la personalidad que la hacía incapaz de comprender completamente la moralidad de sus acciones. Yo solo quería lo mejor para nuestra familia, dijo, con lágrimas perfectamente cayendo por su rostro. Javier era infeliz en su trabajo. Sofía necesitaba una mejor educación. Yo no estaba pensando con claridad. Simplemente vi una solución para nuestros problemas. Observé su actuación con una mezcla de fascinación y repulsión. Había algo casi admirable en la forma en que podía reinventarse, adaptando su personalidad a las circunstancias como un camaleón. Si no fuera por la montaña de evidencia en su contra, casi podría haber creído en su contrición. Los jurados no fueron engañados. Después de solo 6 horas de deliberación, regresaron con el veredicto: culpable de todos los cargos. La sentencia: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, considerando la premeditación y el historial de comportamiento similar. Cuando la jueza anunció la sentencia, sentí una extraña ausencia de triunfo. No había alegría en ver una vida desperdiciada de esa manera, solo un profundo cansancio y un deseo de seguir adelante. Sofía lloró en silencio al lado de Javier, no de tristeza por la condena de su madre, sino de alivio por el fin de la pesadilla. Al salir del tribunal ese día, bajo el cielo claro de otoño, me di cuenta de que finalmente éramos libres, no solo de la amenaza física que Alondra representaba, sino del poder emocional que había ejercido sobre nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier mientras caminábamos hacia el auto, Sofía sosteniendo nuestras manos entre nosotros, formando una pequeña cadena humana de sobrevivientes. Vivimos, respondí simplemente. Curamos, reconstruimos. En los meses que siguieron al juicio, hicimos exactamente eso. Javier vendió la casa donde había vivido con Alondra. Ninguno de nosotros podía soportar las memorias impregnadas en esas paredes, y encontró un apartamento alegre con ventanas grandes que llenaban las habitaciones de luz. Sofía cambió de escuela, un nuevo comienzo donde no sería la niña cuya madre intentó matar a su abuela. Yo también hice cambios. Vendí mi antigua casa, llena de recuerdos ahora manchados, y compré una pequeña casa de 2 habitaciones cerca del apartamento de Javier. Planté un jardín en el patio trasero, algo que siempre quise hacer, pero nunca había encontrado tiempo o energía. Había algo profundamente terapéutico en hundir las manos en la tierra, en nutrir vida nueva después de haber estado tan cerca de la muerte. Sofía pasaba las tardes conmigo después de la escuela mientras Javier trabajaba. Juntas, hacíamos pasteles y galletas, reclamando nuestras tradiciones culinarias del veneno de la traición. Yo le enseñaba a tejer, a jugar ajedrez, a reconocer las constelaciones en el cielo nocturno. A cambio, ella me enseñaba a usar una tableta, a jugar sus videojuegos favoritos, a comprender las complejidades de la música que los jóvenes escuchaban hoy en día. Gradualmente, las heridas comenzaron a cicatrizar. No perfectamente, siempre habría cicatrices, pero lo suficiente para que pudiéramos encontrar alegría de nuevo, para que pudiéramos confiar, aunque con cautela. Un año después del incidente del cupcake, celebramos mi cumpleaños 63. Fue una fiesta sencilla en el jardín de mi nueva casa, solo nosotros 3,
más algunos nuevos amigos que había hecho en el grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso de ancianos al que comencé a asistir. Javier preparó una parrillada y Sofía había decorado el patio con linternas de colores. No hubo cupcakes. Creo que nunca más podríamos mirar uno sin recordar. En su lugar, Sofía y Javier prepararon un pastel simple de chocolate. Cuando se encendieron las velas, miré los rostros a mi alrededor, iluminados por la luz dorada. Rostros de personas que me amaban genuinamente, sin segundas intenciones ni agendas ocultas. «Pide un deseo, abuela», dijo Sofía, con sus ojos brillando. Cerré los ojos y deseé lo que ya habíamos comenzado a construir. Una vida de verdad, de confianza restaurada, de amor que sana. Cuando soplé las velas, sentí no solo el peso de mis 63 años, sino también la ligereza de quien ha ganado una segunda oportunidad. Han pasado 3 años desde el cumpleaños, que casi fue mi último. Hoy, a los 65 años, me encuentro reflexionando sobre todo lo que ha cambiado y todo lo que he aprendido sobre la confianza, la traición y, sorprendentemente, el perdón. Javier encontró un nuevo amor. Carmen es profesora de literatura en la universidad local, una mujer de risa fácil y ojos amables que entró en nuestras vidas como una brisa fresca después de una tormenta. Al principio, Javier estaba reacio, cargando el peso de la culpa y el miedo. «¿Y si no puedo ver las señales de nuevo?», me confesó una noche. «¿Y si mi juicio está permanentemente comprometido?». «Hijo», respondí, sosteniendo sus manos, «lo que sucedió no fue un fallo de tu juicio. Fue el resultado de la habilidad excepcional de Alondra para manipular y engañar. Y ahora todos nosotros tenemos detectores de mentiras más agudos». Cuando Carmen vino a cenar a mi casa por primera vez, la observé con ojos entrenados por la amarga experiencia. Pero donde Alondra había mostrado sonrisas calculadas e interés superficial, Carmen ofrecía risas genuinas y curiosidad sincera. Donde Alondra había aislado a Javier de mí, Carmen incentivaba nuestra relación, sugiriendo a menudo actividades para los 3, y pronto para los 4, incluyendo a Sofía. Sofía, ahora de 13 años, floreció bajo el cuidado constante de su padre y mi amor incondicional. La terapia la ayudó a procesar la traición de su madre y a entender que no había sido su culpa. «Tomaste la decisión más valiente y correcta posible», le aseguró su terapeuta repetidamente. «Salvaste a tu abuela y ayudaste a tu madre a enfrentar las consecuencias de sus elecciones». Aún hay días difíciles, por supuesto, días en que Sofía regresa de la escuela con ojos rojos porque algún niño cruel mencionó a su madre asesina. Días en que se pregunta si también podría volverse como Alondra, un miedo que abordamos de inmediato con amor y terapia. La bondad no es solo algo con lo que nacemos, le expliqué durante una de esas crisis. También es una elección que hacemos todos los días, y tú, mi querida, haces esa elección constantemente. La vida de Alondra en prisión sigue siendo una presencia periférica en nuestras vidas. Ella escribe cartas ocasionalmente, a Javier, a Sofía, incluso a mí. Las primeras eran manipuladoras, llenas de autovictimización e intentos sutiles de sembrar discordia. «Tu padre nunca te cuenta la verdad completa, Sofía», escribió una vez. «Pregúntale sobre nuestra cuenta bancaria secreta». No había cuenta secreta, solo otro intento de crear desconfianza. Con el tiempo, cuando sus manipulaciones no obtuvieron respuesta, las cartas se volvieron más honestas, o al menos tan honestas como alguien como Alondra puede ser. «No sé por qué hice lo que hice», escribió en su carta más reciente. «Hay algo roto en mí que no puedo arreglar». Javier lee las cartas. Responde ocasionalmente con actualizaciones simples sobre la vida de Sofía, pero mantiene límites firmes. Sofía, después de una cuidadosa consideración y discusiones con su terapeuta, decidió no leer las cartas de su madre hasta sentirse emocionalmente preparada, tal vez cuando sea mayor. Yo, sorprendentemente, respondí a una de las cartas de Alondra.
no por un deseo de reconciliación o por una necesidad no resuelta de confrontación, sino por algo más complejo, un deseo de entender lo incomprensible. ¿Por qué yo?, le pregunté directamente. De todas las personas con recursos que podrías haber elegido como objetivo, ¿por qué la madre de tu marido? Su respuesta llegó semanas después, escrita con una letra extrañamente infantil para una mujer de su inteligencia. Estabas allí, confiabas en mí, era fácil. La crueldad casual de esas palabras me golpeó de una manera que ni siquiera sus acciones anteriores lo habían hecho. La aleatoriedad de eso. Podría haber sido cualquier persona con dinero que se cruzara en su camino y bajara la guardia. Este entendimiento trajo consigo un tipo extraño de liberación. La traición de Alondra nunca fue realmente sobre mí, mis fallas, mi ingenuidad, mis vulnerabilidades. Fue sobre los vacíos dentro de ella que nada podía llenar. Con esta comprensión vino no el perdón, exactamente, sino una especie de desapego. Ya no necesitaba cargar la ira como una armadura contra futuras traiciones. En su lugar, redirigí mi energía hacia algo más constructivo. Junto con otras 2 sobrevivientes de abuso de ancianos que conocí en el grupo de apoyo, fundé una pequeña organización llamada Vigilancia Plateada. Nuestro objetivo es educar a los ancianos y sus familias sobre las señales de abuso financiero y físico, especialmente cuando proviene de personas cercanas y de confianza. Visitamos centros comunitarios, residencias asistidas y grupos de jubilados, compartiendo nuestras historias y proporcionando recursos concretos. El aislamiento es la primera táctica, explicamos. Si alguien está tratando de limitar su acceso a otros seres queridos o amigos, eso es una señal de alerta. Más importante aún, enfatizamos que no hay vergüenza en haber sido engañado. Los manipuladores son especialistas en lo que hacen, digo en cada charla. Estudian tus vulnerabilidades, ganan tu confianza y explotan exactamente lo que más valoras, a menudo tu amor por tu familia. Nuestro trabajo generó un interés inesperado de los medios locales. Un periódico hizo un reportaje sobre nosotros, lo que llevó a una entrevista en la televisión. De repente, estaba recibiendo correos electrónicos y llamadas de personas de todo el país que habían pasado por experiencias similares o sospechaban que algo estaba mal en sus familias. Mi nuera insiste en que me estoy volviendo confusa, escribió una mujer de 78 años. Pero solo me siento así después de que ella me trae su té especial. Orientamos a esta señora a buscar ayuda médica de inmediato y a contactar a las autoridades. Semanas después, nos escribió de nuevo, confirmando que los análisis toxicológicos habían detectado sedantes en su sistema. Este trabajo se convirtió en mi misión, mi forma de transformar la traición en algo significativo. Cada persona que ayudamos a protegerse es una pequeña victoria contra lo que Alondra representa, la explotación de los vulnerables por aquellos que deberían cuidarlos. En casa, nuestra pequeña familia expandida encontró nuevos ritmos y tradiciones. Carmen se mudó al apartamento de Javier el año pasado, trayendo su colección de libros antiguos y su gato negro llamado Shakespeare. Sofía, inicialmente cautelosa con esta nueva figura materna, gradualmente bajó sus defensas cuando se dio cuenta de que Carmen no tenía interés en reemplazar a nadie, ni a su madre biológica, ni la relación especial que tenía conmigo. Nuestras noches de domingo se volvieron sagradas. Nos juntamos a cenar, a veces en mi casa, a veces en su apartamento, y cada uno de nosotros comparte un momento de gratitud de la semana. Es una práctica simple, pero que nos mantiene anclados en el presente, apreciando lo que tenemos en lugar de rumiar el pasado. Estoy agradecida por mi nueva amiga Lucía, compartió Sofía recientemente. Fue la única en la clase que me defendió cuando Miguel hizo esa broma sobre que mi mamá está en la cárcel. Estoy agradecido por tu fuerza, Sofía, dijo Javier, sus ojos brillando de orgullo. Me enseñas todos los días lo que significa tener coraje. Estoy agradecida por estos momentos, agregó Carmen, por esta familia que me ha acogido con tanto amor.
Cuando llegó mi turno, miré los rostros alrededor de la mesa. Mi hijo, que había encontrado la fuerza para confiar de nuevo. Mi nieta, cuya valentía a los 10 años había salvado mi vida. Y Carmen, que entró en nuestra familia rota con nada más que amor genuino. Estoy agradecida por la segunda oportunidad, dije simplemente, por estar viva para ver este momento. Más tarde esa noche, sola en mi casa, contemplé el jardín que había plantado 3 años atrás. Las tímidas semillas se habían transformado en un pequeño paraíso de colores y vida. Rosas trepadoras cubrían la pared del fondo. Girasoles se inclinaban hacia la luz. Hierbas aromáticas crecían en macetas pintadas a mano por Sofía. Era una metáfora tan obvia que casi me hizo sonreír. De la tierra envenenada de la traición habíamos creado algo nuevo y hermoso. No perfecto. Todavía había malas hierbas que arrancar, estaciones secas que atravesar, pero genuinamente nuestro. A los 65 años aprendí que la confianza, una vez rota, nunca se restaura por completo de la misma manera. Crece diferente, más cautelosa tal vez, pero también más valorada por saber lo que significa perderla. Como un hueso que se cura después de una fractura, puede volverse más fuerte exactamente en el punto donde se rompió. Rodeada por mi familia, sentí una profunda gratitud por el viaje que habíamos recorrido juntos. No era el camino que cualquiera de nosotros habría elegido, marcado como estaba por la traición y la casi tragedia. Pero era nuestro camino, y habíamos caminado por él con valentía, con amor, con una determinación que nos sorprendió a todos. 5 años después del cupcake, que casi me quita la vida, ya no me definía como una víctima, o incluso solo como una sobreviviente. Era simplemente Guadalupe, madre, abuela, defensora de causas importantes, mujer que vive cada día con una intensidad que tal vez nunca hubiera descubierto si la muerte no hubiera pasado tan cerca. La vida continúa, siempre, a veces rota, a veces reparada, pero siempre preciosa, siempre, infinitamente preciosa. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él, la historia de traición y revuelta como nunca antes has visto.